Hola, nosotros somos el equipo de los Pacotilla, conformado por José Francisco Latorre, Stephanie Fortis y José Armando Espinosa. Ahorita vamos a presentar los filtros pasa-altas de segundo orden y de orden N. Para empezar, vamos a pasar al filtro pasa-altas de tipo Sallen Key, en el cual nosotros vamos a tener una ganancia de 1. Calculamos una Q de 0.707 y tenemos una frecuencia de corte igual a prácticamente 2 kHz. Para eso nosotros tuvimos dos capacitores de 4.7 nanofaradios y dos resistencias de 12 kiloohms y 24 kiloohms. Ahora vamos a pasar al osciloscopio, en donde vamos a probar cómo funciona el osciloscopio y las entradas. El valor de entrada va a ser de 1 volt y lo vamos a probar a una frecuencia, una década antes de la frecuencia de corte, que sería 200 Hz, en el cual ahorita podemos ver en el osciloscopio que tenemos de entrada un valor de pico a pico de 2 volts y de salida estamos teniendo prácticamente 30 milivolts, lo cual pues es una señal bastante atenuada. No está dejando pasar esta frecuencia. Cuando nos vamos a una frecuencia de corte de 2 kiloohms, vamos a ver que estamos teniendo no la señal completa, pero ya bastante más. Estamos teniendo de entrada 2 volts pico a pico y de salida 1.42. Y si nos vamos una década después, la frecuencia de corte a lo que serían 20 kHz, estamos teniendo ya nuestra salida pues prácticamente completa de 2 volts. Y ahora si nos vamos al diagrama de Bode, nosotros vamos a tener una figura así, en el cual a frecuencias bajas no está siendo permitida el paso de esas frecuencias, y a frecuencias ya más grandes las vamos a estar dejando pasar sin problema. Para el diseño del filtro pasaltas en segundo orden de componentes iguales al Enkey, teníamos que lograr una frecuencia de corte 1 FP de 1.5 kHz. Como es un filtro Butterworth, sabemos que la Q es de 0.707 y propusimos un valor para la capacitancia de 3.3 nanofaradios. Realizando los cálculos con las fórmulas, obtenemos que la ganancia debe ser de 1.58. Proponemos un valor para la resistencia 1 de 680 ohms y pues los cálculos nos dan que R2 debería de ser de 398.18 aproximadamente, pero lo acercamos a un valor comercial que es de 390 ohms. Para el valor de R, los cálculos nos dan 32.15 kiloohms, pero nuevamente lo acercamos a un valor comercial que vendría siendo 33 kiloohms. Con los nuevos valores acercados a valores comerciales se vuelve a calcular y tenemos que la ganancia debe ser 1.57, lo cual no está muy alejado de la que ya habíamos definido originalmente. Y igual la frecuencia de corte o FP debe ser de 1.46 kilos, que pues nuevamente no está muy lejana de la que habíamos pensado en un inicio. Ya para probar el filtro, lo probamos con una década antes de la frecuencia de corte, que pues vendría siendo 150 o pues ya más exacto 146 Hz. Aquí podemos ver en el osciloscopio que efectivamente de entrada están 5 volts y la señal de salida está siendo atenuada bastante, está en el valor de los milivolts. Podemos ver que la señal es casi nula, por lo que sí está atenuando las frecuencias bajas nuestro filtro pasaltas. Si nos vamos precisamente a la frecuencia de corte, que vendría siendo 1.46 kHz, vemos que ya nuestra señal sí está saliendo con otro valor, que pues es el valor que si multiplicamos la señal de entrada por los menos 3 decibeles,
por nuestra ganancia, que efectivamente nos está dando el valor 5.58 volts aproximadamente. Y finalmente, si probamos una década por encima de la frecuencia de corte, vemos que efectivamente nuestro filtro pasaltas está dejando pasar en su totalidad la señal con su amplificación que corresponde a los cálculos ya hechos. Si nos pasamos a lo que es la gráfica de Bode, podemos ver igualmente que nuestro filtro está funcionando correctamente. Tenemos aquí pues las frecuencias bajas están siendo atenuadas, poco a poco aumentan su valor hasta llegar a la frecuencia de corte, que es, habíamos dicho, 1.46 kilos aproximadamente. Vemos que los valores coinciden y a partir de esta frecuencia pues ya se están dejando pasar en su totalidad las frecuencias amplificadas. Ahora pasaremos a explicar el filtro de orden n. En este caso tenemos un filtro de orden 7, ya que el problema nos dice que tenemos una AP de 3 decibeles con una frecuencia de paso de 100 Hz, una AS de 75 y una FS de 25 Hz. En este caso se tuvo que proponer el valor de los capacitores, el cual fue de 15 nanofaradios, como podemos observar en cada una de las etapas. Posteriormente se tuvo que realizar los cálculos correspondientes para poder obtener el valor de cada una de las resistencias. En este caso aquí podemos observar el número de las 7 resistencias. En estos casos no se pone valores comerciales, ya que el nivel de complejidad para poder obtener cada valor comercial aumentaría la dificultad del mismo circuito. Por lo tanto, se aconseja llegar a los valores calculados mediante arreglos de resistencias, ya sea en paralelo o en serie. Posteriormente, ya una vez calculado todos los valores, se prosigue a dividirlo por etapas. La primera etapa corresponde a un circuito de orden 3, la segunda de orden 2 y la última de orden 2, por lo cual tenemos 3 más 2 más 2 igual a 7. Ahora pasaremos a explicar, a demostrar mediante el osciloscopio el comportamiento. Primero nos esperemos una década. Rayos. Primero nos citaremos una década antes de la frecuencia de corte, que en este caso, por ser un Buder, sabemos que la FP es igual a la FC. Por lo tanto, nos encontramos a 10 Hz. Como podemos observar, la frecuencia de salida es prácticamente nula. Ahora, si nos situamos en la frecuencia de corte, podemos observar que empezamos a tener un aumento, pero no completamente de los 2 volts. Y si nos vamos a la frecuencia de corte, a una década después de la frecuencia de corte, que sería a 1 kHz, podemos obtener que tanto la entrada y la salida son la misma. Por lo tanto, estaría bien. Ahora pasaremos a mostrar el diagrama de Bode para que esto quede mejor representado. Como podemos observar, igual que en los filtros pasaltas, empieza sin dejar pasar bien la señal y poco a poco va dejando entrar hasta la frecuencia que nosotros le decimos. Y bueno, eso sería todo por parte del equipo. Espero que les haya gustado.